Y dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Padre, gracias. Señor, gracias una vez más. Padre, por toda bendición que usted nos da. Gracias por su palabra. Ayúdanos, Señor, a discernir en estos dos versículos, Padre, que usted ha asegurado la redención, que a pesar de que, Señor, corrió peligro, Señor, porque Caín, Señor, que era el primogénito, era el que después de Adán debía continuar, Señor, con ese plan de redención, pero él, Señor, tomó otro camino. Y luego quedaba Abel, pero él fue muerto, lo mató Caín, de manera que usted restituyó y volvió a ese plan de redención, Señor, con haber engendrado Eva a Set. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Y justamente eso, hermanos, eso que se mencionó en la oración inicial, es parte de este tema de hoy. Bueno, hemos venido cada viernes, vamos a hacer un pequeño resumen desde el capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? Que Eva fue engañada, ¿verdad? Fue engañada por Satanás a través de esa serpiente que Satanás la poseyó, ¿verdad? Entró en ella y engañó a Eva. También comió Adán, ¿verdad? Que estaba junto a ella y no argumentó nada, sino que escuchó la conversación y también, ¿verdad? Tomó la decisión y pecó. Ese fue el problema. Desobedeció a la orden que Dios había dado. Luego, bueno, hemos conocido que fueron sacados del jardín del Edén, ¿verdad? Porque el Señor dijo, ok, ahí está el árbol de la vida. Y si estos que ya pecaron comen de ese árbol, van a vivir eternamente malos. Fíjense bien qué terrible. O sea que si Adán y Eva, que ya conocían el bien y el mal, que ya habían pecado, hubieran comido de ese árbol de la vida, hermanos, no habría redención. No habría redención porque serían eternamente malos. No habría manera. Pero en la gran misericordia de Dios, los sacó. A los ojos humanos parece algo que no estaría bien, ¿verdad? Porque los sacó. Pero Él estaba protegiendo al hombre, a Adán y a Eva, para poderlos redimir, para poderlos salvar de las llamas del infierno, de aquel lugar hecho para Satanás y todos sus seguidores. Hermanos, al leerlo y comprenderlo de esa manera, de verdad, qué maravilloso es Dios. Nos amó hasta ese punto. ¿Ya? Entonces, sucedió que Adán y Eva, pues, procrearon a Caín, el mayor, ¿verdad? Luego a Abel, y crecieron, ¿verdad? Se hicieron adultos y presentaron sacrificio al Señor. Y el Señor, leímos en el capítulo 4 al inicio, de los primeros versículos, que Dios vio con agrado la vida de Abel y su ofrenda, pero no vio con agrado la vida de Caín y su ofrenda. No es la ofrenda en sí, hermanos. Miren, en realidad el corazón, Dios ve el corazón de cada persona. Pero también, hermanos, yo estoy seguro que Adán le contó a Abel y a Caín cómo es que Dios los había perdonado cuando pecaron, de la desobediencia en la que cayeron. Porque Dios les hizo delantal, es decir, como ya estaban desnudos. Bueno, y ellos siempre habían estado desnudos, pero se vieron desnudos. Entonces les dio vergüenza. Y se hicieron unos tapones ahí, unos taparrabos con hojas de árbol, ¿verdad? De higuera. Y vino el Señor y lo que hizo fue, les hizo unos delantales de piel. ¿La piel de dónde salió? Bueno, la piel salió
de 2 animalitos o 3 animalitos, yo no sé cuántos fueron, quizás decimos 2 porque uno para Adán y otro para Eva, que Dios los mató, hubo derramamiento de sangre para cubrir el pecado de Adán, y en el otro animalito hubo derramamiento de sangre para cubrir el pecado de Eva. Y de ahí le quitó la piel y fabricó delantales para tapar su vergüenza. Ok, crecieron, ¿verdad? Nació Abel y Caín. Yo me imagino que Adán le contó a sus hijos, mira, ¿verdad? Les contaba que había en el jardín y les contó seguramente que desobedecieron y cómo Dios los perdonó, matando a esos 2 animalitos para tapar el pecado de Adán y Eva. 2 inocentes pagando por el pecado de Adán y Eva. Como Cristo con nosotros, hermanos. Cristo vivió en esta tierra inocente, no cometió pecado, no era culpable de nada, pero llevó el pecado suyo en Dios, como aquellos animalitos con que sacaron la piel para tapar a Adán y a Eva. Esos animalitos no habían hecho nada malo, pero fueron los indicados para derramar aquella sangre y tapar el pecado de Adán y Eva. Entonces Caín era el indicado, hermanos, era el primogénito después de Adán. O sea, cuando Dios dijo allá en Génesis 3:15 y prometió la cruz de Jesús, cuando dijo la simiente de la mujer te aplastará la cabeza y la simiente de la serpiente herirá el calcañal de la simiente de la mujer. Es decir, estaban hablando, ahí el Señor estaba hablando de los clavos que iban a meterle a Cristo allá en la cruz. Ya estaba anunciado desde ahí. Y el primero que tenía que llevar ese mensaje era Adán, luego Caín. Porque a Caín era el primogénito. Pero Caín se desvió. Se dejó llevar por la ira, por el enojo. Porque como él era el primogénito, era él como el primero que debía hacer las cosas bien, pero no las hizo bien, porque había soberbia en su corazón, como nosotros, hermanos. Como nosotros, que hay soberbia, hay rebeldía, hay vanidad, hay lujuria, todas esas cosas están aquí en el corazón suyo, en el mío. Ahí están. Así era Caín, como nosotros. Pero él era el indicado, porque era el primogénito. Acuérdense de eso. Él era el primogénito. Pero pecó deliberadamente, no le hizo caso a Dios. Dios lo aconsejó. Miren qué bonito. Dios lo aconsejó. Pero Dios, como a usted y a mí, nos aconseja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos aconseja, hermanos. Antes de que nosotros vayamos a decir una palabra, a tomar una acción, a hablar mal de aquella persona, a usted y a mí, el Espíritu Santo nos dice, si usted no escucha al Espíritu Santo, preocúpese, porque a lo mejor no ha nacido de nuevo, de veras, solamente fue una oración que hizo y usted cree que ha nacido de nuevo, porque si el Espíritu Santo no le dice, entonces, a lo mejor, yo no quiero afirmar nada, a lo mejor no está dentro de usted, o usted está tan en la carne que no se logra escuchar la voz de Dios. Porque eso puede suceder también, hermano, que sí, a lo mejor ya ha nacido de nuevo, pero está muy carnal y no logra escuchar el susurro del Espíritu Santo. Pero cuando andamos buscando a Dios, cerca de Dios, o tratando de obedecerlo, esforzándonos por caminar el camino de Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino, caminar el camino de Jesús, entonces vamos a escuchar al Espíritu Santo. Así como Caín escuchó la voz de Dios, el Padre, que le dijo, mira, no vayas a matar a Abel. No, enseñoreate del pecado, le dijo. Enseñoreate, dominar el pecado. Dominar ese sentimiento. Dominar esa ira, ese enojo. No te enojes con Abel. Si Abel no tiene la culpa. Yo lo escogí a él. Pero vino Caín y tomó la decisión de matar. Porque le dijo, mira, vamos, ven y te vamos a dar un rodín. Y ahí lo mató. Ya estaba en su corazón. Entonces Caín, el primogénito, falló. Entonces, estudiando un poco esto, hermanos, yo veo que el plan de redención de Dios, ¿quién lo iba a llevar? Después de Adán, ¿quién lo iba a llevar? Sí, el primogénito es el responsable. El primogénito es el que debe llevar la rienda después de papá. Cuando Adán iba a morir, Caín era el indicado. Pero falló. Ahora, si Caín no estaba, tenía que seguir a Abel, pero Abel murió, lo mataron. Entonces, el plan de redención se vio interrumpido.
se había interrumpido, porque ¿quién más? Después de Adán, ¿quién iba a quedar? Nadie. Entonces vino Dios en su gran misericordia, en su gran plan, en ese plan redentor del mundo para todas las generaciones, hizo que Adán, como leímos aquí en el versículo 25, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer. Hermano, cuando aquí habla de conocer, es que tuvieron relación sexual, ¿verdad? Y no es que Adán y Eva no tenían relación sexual, claro que sí, porque ellos tuvieron otros hijos, muchas hembras y muchos varones. Pero los nombrados, los llamados para el plan redentor son los que están en la Biblia, ¿no? Que están sus nombres ahí. Entonces dice aquí que conoció de nuevo a Adán en el propósito de Dios. Conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Es decir, quedó embarazada. Quedó embarazada de nuevo y Dios ahí puso su mirada. Puso su mirada en Set. Y llamó su nombre Set. Eva le puso ese nombre porque, dijo ella, le voy a poner Set porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y ahí se volvió a restaurar el plan de redención, porque Set era el que iba a continuar después de Adán ese plan de redención con el primogénito suyo, que fue Enos, ¿verdad? Fue Enos. Y ahí el Señor aseguró la redención para todos los que creen. Aunque el mal germinó, nació, se fecundó en el corazón de Caín, impulsado por la influencia de Satanás. Acuérdense que Caín ya había nacido en una naturaleza pecaminosa, como usted y yo, que nacimos en una naturaleza pecaminosa, desde que chiquitos ya veníamos con la contaminación del pecado. Ya no es que aprendimos a pecar y por eso somos pecadores, no, ya éramos pecadores, nacimos pecadores. En el camino aprendemos mañas, pero ya habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios vino y tuvo misericordia de la humanidad e hizo que Adán conociera de nuevo a Eva y de donde nació, ella quedó embarazada y nació Set. La aparición de Set y lo que aprendió su hijo Enos, y ya vamos a ver qué fue lo que aprendió Enos, dan una evidencia que Dios, a pesar de la rebelión humana, siempre está buscando restaurar la comunión con su creación. Acuérdense lo que dijimos hace varios viernes. Cuando Adán y Eva desobedecieron, le pusieron atención a la mentira de la serpiente. Porque ¿qué le dijo a la serpiente? No, lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. Y si ustedes comen de ese fruto, van a ser como Dios. Cayeron en la mentira. ¿Qué vimos hace varios viernes? Que Dios volvió a bajar al jardín y buscó a Adán. Dios vino siempre a ayudar a Adán. Él vino a platicar, a tener esa comunión, esa relación, pero Adán ya estaba caído, ya había pecado y se escondió de Dios. Pero Dios vino a buscarlo. Pues esto mismo yo lo veo aquí con Set. Ya Caín había fallado, Abel ya no vivía, de manera que el plan de redención se había finalizado, porque solo Adán quedaba. Pero vino Dios y a través de Set y de su hijo Enos continuó el plan de redención que había anunciado en Génesis 3:15. Mire qué maravilla que Dios siempre está buscando al hombre, buscando a la humanidad. Dios no abandona a la humanidad, sino que busca activamente su restauración, incluso aún en medio del pecado. Que no se nos olvide que la búsqueda de Dios hacia el hombre es constante, nunca se termina. Hermanos, por ahí alguien preguntaba, bueno, ¿y quién fue en un cristiano que ha nacido de nuevo? ¿Quién fue? ¿El cristiano buscó a Dios o Dios buscó al cristiano? Pues fíjense que si el hombre y la mujer están destituidos
de la gloria de Dios, que están viviendo en una vida de tinieblas, perdidos en el pecado, cometiendo errores a cada rato del día, todos los días de la vida. Y que espiritualmente cegados, ¿cómo iba el hombre a buscar a Dios? ¿Cómo? No hay manera, hermano. No hay manera de que el hombre, él diga, hey, debe haber una luz aquí, ¿no? Si uno es encantado del pecado, hermano. Así éramos nosotros, antes de recibir a Cristo en nuestro corazón. Estamos encantados del pecado, como los que ahora son inconversos. Nuestros hijos, hermanos, que no ven a Cristo Jesús. No lo ven. No lo ven, no. Se burlan de nosotros, pues. Ya no digan, mi papá, mi mamá. Otra vez con lo mismo. No ven a Cristo. Ven su trabajo, ven los amigos, ven que van a ir a una fiesta, que van a ir a pescar allá al pool, ven todo menos a Cristo. ¿No lo ven? Así éramos nosotros. No veíamos a Cristo. No lo veíamos. Entonces, ¿cómo es que un cristiano llega a ser salvo? Pues mire, dice allá en Romanos, capítulo 10, versículo 17, y se lo voy a poner ahí en pantalla. Dice en Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17. Fíjese bien cómo dice acá. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando en algún día, ya hace, bueno, en mi caso, ¿verdad? Hace, imagínense, creo que 28, 29 años creo que voy a cumplir de haber hecho mi profesión de fe. En aquellos días, hace 29 años, hermanos, me leyeron versículos de la Biblia. Y en una de esas lecturas que yo, porque me decían, mire, lea aquí que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo lo leí muchas veces, pero ese día vi ese momento de lucidez, Dios lo da. Y entonces, al ver esa lucidez, ¡pum!, vemos la cruz de Cristo. Es Dios, hermano, buscando siempre al hombre y a la mujer. Es Dios buscando. Por eso nosotros, hermanos, cuando vamos con alguien y le podemos leer la palabra de Dios, es Dios buscando a esa persona. De repente, a lo mejor le dijimos, lea aquí, y ese día no le dio importancia. Allá a los 3 meses, miren, lea aquí el mismo versículo. A lo mejor igual, no le dio importancia. Pero quizás a los 6 meses, lea aquí, ¡pum!, ahí. Ya la condición de su alma estaba mejor, porque Dios todo lo hace perfecto. Cada situación tiene su momento en Dios. Entonces, a lo mejor dentro de 6 meses, esa persona estaba justo en el momento, le leímos el versículo y Dios aprovechó y le abrió los ojos del alma y pudo discernir el versículo y vio a Cristo en la cruz. Por eso debemos llevar ese mensaje siempre, hermanos. Debemos llevarlo a esas personas, porque es la manera que Dios utiliza. Nosotros somos el medio, somos el instrumento para llevar esos versículos de esa Biblia a otra persona. Y así es como Dios anda buscando a cada uno. Ese es el trabajo de Dios, por decirle así, por darle un nombre, el trabajo de Dios. Andar buscando que la humanidad se arrepienta. Ese es. Ahora, que nosotros nos hacemos los rebeldes, los soberbios, hermanos, nosotros mismos nos complicamos. Porque si el Señor este día venía para mí y yo lo ignoré, a lo mejor va a venir dentro de 3 años, o a lo mejor dentro de 3 días, o a lo mejor dentro de 10, o a lo mejor dentro de unos minutos va a volver. Pero ese lapso de vida que yo desperdicié, hermanos, va a tener sus consecuencias también. Ahora bien, Dios hizo que Adán engendrara a Eva.
que Adán engendrara a Eva y naciera Set. Ahora, dice acá, en el versículo, en Génesis, voy a volver a Génesis 4:26. Génesis 4:26, es el último versículo que está ahí en el capítulo 4, dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hermanos, muchos teólogos aquí afirman que en este versículo comenzó la adoración a Dios, la adoración a Jehová. Pero también hay muchos que dicen que también en este versículo comenzó a existir la idolatría, porque los que no adoraron a Jehová adoraron las cosas creadas. Porque la idolatría, hermanos, es adorar cosas creadas que Dios creó o cosas creadas que el hombre crea. Porque, por ejemplo, una estatua, no es que Dios hizo una estatua, un hombre la hizo. Y vienen y se arrodillan. Es una creación, es decir, el hombre idolatrando algo creado. La verdadera adoración es adorar al que nunca ha sido creado, que es Dios, hermanos. Dios nunca ha sido creado. Él ha existido desde siempre y para siempre, por todos los tiempos. Entonces, esa es la verdadera adoración, adorar al que nunca ha sido creado. Y la idolatría es adorar cualquier creación, ya sea creada por Dios. Por ejemplo, hay quienes, bueno, vemos en lo que aprendimos en la escuela, ¿verdad? Que, por ejemplo, los mayas, los egipcios, los incas, los aztecas, el sol, el maíz, los ríos, adoraban. Los egipcios adoraban al río Nilo, porque decían que les daba vida. Para ellos el Nilo era un Dios. Y el río es algo creado por Dios. Es una creación. Idolatría. Pero aquí comenzó dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ese era el plan de Dios. Por eso Dios maravillosamente hizo crecer a Set, y Set engendró a Enos. Y ahí va, vamos a seguir viendo estas otras personalidades nombrados en la Biblia el próximo viernes, y veremos que Dios ahí va llevando su plan de redención, que le tomó 4,000 años más o menos, hasta que vino Jesús. Imagínense, lo anunció en Génesis 3:15, y 4,000 años más o menos nació Jesús. Amén. La promesa de Dios se cumplió, siempre se cumple. Amén. De manera, hermanos, que como decíamos el domingo, ¿verdad? Mucha gente le dice a Dios: Señor, regálame algo, y después se enoja porque Dios no se lo da. A lo mejor no era el tiempo. Imagínense aquí, para cumplir el plan de redención se tomó casi 4,000 años. La petición suya va a tomar tiempo, hermano. Como puede que se la den ya, puede que se la den dentro de un tiempo, no sabemos cuánto. Pero Dios cumple. Si usted lo que usted está pidiendo está apegado a la voluntad de Él. Amén. Porque si lo está pidiendo para sus propios caprichos, hermano, no va a suceder. Porque Dios no lo podemos mangonear. A Dios no le podemos torcer el brazo y decir: no, hoy sí, dame mi carro que yo quiero, dámelo. No, ¿cómo le podemos hacer eso a Dios? Nadie. Todos somos criaturas. ¿Cómo la criatura le va a ordenar a Dios? No. Al Creador no. Comprendamos eso. Que debemos tener respeto a Dios, paciencia, y aunque estamos esperando ese favor, ese milagro, Él conoce el mejor tiempo para concedernos. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar con otras personas. Ya comenzamos con Set, con Enos, y vamos a continuar con otros personajes que son del plan redentor de Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior,
quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.